Porque yo quiero hablarles de algo que valga la pena. Diga conmigo algo que valga la pena. En la vida todos tenemos cosas que nos han costado, algunas más, otras menos. Si yo pensaría solamente en la palabra pena, ¿verdad? Hay muchas cosas que en la vida nos han costado penas. Una carrera, el estudio, el trabajo, el negocio, la empresa, el noviazgo. Se miraron, ¿verdad? Pero muchas veces hemos pasado pena por cosas que valieron la pena. O sea, eso significa de que a pesar de lo que pasé, eso que logré valió esa congoja, ese dolor o eso que pasé. Hay un versículo que a mí me encanta, que está en el libro de Proverbios, que me gusta mucho porque es muy interesante que Dios, cuando nos quiso dar un ejemplo claro, miró una de las cosas que nosotros quizás no le prestamos tanta atención, que son las hormigas. Así que hoy vamos a aprender de ellas, y aunque estamos en una época donde las hormigas nos están fastidiando un poco, pero en el libro de Proverbios, en el capítulo 6, versos 6 al 8, hay un versículo que todos conocemos que dice, ve, o sea, fíjate que Dios está diciendo, mira al pastor, no. Mira a tu mamá, no. Ya que como pones en tela de juicio a alguno de ellos, dice Proverbios, mira la hormiga. Todos conocen la hormiga, ¿verdad? ¿Tienen alguna mano? Pero suelen tener. Entonces dice Proverbio, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Es interesante porque Proverbio nos habla todo el tiempo de ser sabio. Sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su, ¿qué dice ahí? Mantenimiento. Mi esposa está un poco renegando con las hormigas y hoy le digo, ¿sabés qué? Entendí por qué razón estamos viendo tantas hormigas. Y me dice, ¿por qué? Porque se le está terminando el verano. Y dice Proverbios que la miremos porque ellas saben que hay un tiempo de esfuerzo, un tiempo de trabajo, un tiempo de pena, diga conmigo, un tiempo de pena. Pero después la hormiga durante el invierno, ¿usted la vio? Está tirada panza arriba, disfrutando lo que le causó tanta pena. Y de eso te quiero hablar. De algo que valga la pena. En otra traducción, cuando lee este versículo, dice, tú, holgazán, aprende una lección de las hormigas, aprende de lo que hacen y hazte sabios. A pesar de que no tienen príncipe, ni gobernador, ni líder que los haga trabajar, se esfuerzan todo el verano juntando alimento para el invierno. Uno de los grandes enemigos de cualquier inversión, me ha tocado en este último tiempo asesorar a muchísima gente y he encontrado que uno de los grandes enemigos de cualquier inversión es no medir ¿qué cosa? El esfuerzo. Mire lo que dice ahí. Nos cuesta enormemente saber planificarlo y deambulamos en la vida entre la suerte y la aventura de ver qué pasa y nunca reflexionamos ni nos preguntamos dónde invertiremos nuestro tesoro llamado vida. O sea, una de las cosas que más te va a costar y que más nos cuesta en la vida es planificar el esfuerzo. Habrán escuchado de sus padres o habrán escuchado de muchas personas que ustedes conocen que dicen, si yo hubiera sabido que me hubiera costado tanto, quizás no lo hubiera hecho. Planificar el esfuerzo, de alguna manera, es tener un cálculo de ver lo que me va a costar para lograrlo. Y lo peor que te puede pasar es menospreciar tu esfuerzo. O sea, uno de los problemas más grandes que podés tener a esta edad es precisamente perder el tiempo. Cuando invertís un esfuerzo que después abandonás deliberadamente y no te das cuenta que lo único que hiciste fue abandonar ese esfuerzo que no va a tener rédito y entonces habrás perdido todo. La vida que se nos va muy rápido, nuestra vida que se nos va muy rápido, no nos damos cuenta que es un don de Dios.
La vida es un don, un regalo, pero tiene un tiempo finito, tiene un tiempo limitado. Y quiero que repitan con voz alta, porque le va a pasar. Diga conmigo, a mí también. Dígalo, dígalo. Yo lo quiero escuchar. Diga, por favor, y diga, a mí también me va a llegar. Porque cuando desde joven empezamos a ver al otro y ya lo vemos que se va apagando, nunca nos imaginamos que algún día nosotros también estaremos ahí. Y uno de los grandes problemas que tenemos es no haber planificado el esfuerzo. Como les decía, en los últimos años me he convertido, sin darme cuenta, en asesor, consultor. Me han invitado muchas empresas amigas, muchos empresarios que gracias a Dios conozco y me conocen y me llaman y me sientan y me preguntan. Y una de las grandes preocupaciones de cualquiera que invierte, produce, genera, hasta de un comercio muy chiquito hasta una gran empresa es: tengo miedo de perder mi esfuerzo. O sea que planificar el esfuerzo es un desafío. Porque lo peor que te puede pasar es haber llegado a un tiempo donde te arrepientas de todo. Y donde diga, ¿qué hice con mi vida? ¿Dónde invertí mi vida? Este personaje no hace falta que yo se los presente, pero él dijo algo extraordinario. Ser el hombre más rico del cementerio no me importa. Pero irme a la cama por la noche diciendo que hemos hecho algo maravilloso, eso es lo que realmente a mí me importa. Y por eso este es uno de los hombres más innovadores de la historia de la humanidad. Porque es un hombre que entendió la preocupación de presupuestar el esfuerzo, de medir el esfuerzo, de no mediar por hacerlo siempre y cuando valga, ¿qué cosa? La pena. No habría ningún problema de esforzarte con tal de lograr. Cuando tuve la oportunidad de ir a la Universidad de Oxford, una de las cosas que a mí más me impactó, yo quería conocer esa universidad, yo quería estar ahí, y yo quería ir y ver esa universidad que, si bien hoy es la número 2 del mundo, durante muchos años fue la número 1. Todo alumno que se gradúa de Oxford sabe que tiene la vida asegurada. Así me lo dijeron allá también, y así lo he leído en las crónicas. Todo estudiante sabe que si logra el título en esa universidad, sale con un contrato en la mano por 5 o 10 años, con las 10 principales compañías de Inglaterra, del Reino Unido, y los promedios que no están dentro de los top, dentro de los más altos, salen con contratos ya asegurados. O sea, la Universidad de Oxford te asegura, si vos entraste ahí y lograste tu carrera, te asegura 10 años, 15 años, 20 años de tu carrera con buenos sueldos asegurados. Entonces la pregunta mía fue, ¿cómo hace un alumno para entrar a Oxford? Grande fue mi sorpresa porque, para empezar, yo no me encontré con una universidad que me deslumbre en cuanto digamos, a lujos. Al contrario, la encontré bastante austera, donde en el comedor de Oxford los chicos se sientan en un banco de madera para comer. Y yo le decía al guía tour, le digo, no me embrome, ¿esto es Oxford? Y me decía, esto es Oxford. Yo sé lo que te pasa, y dice, porque vos sos argentino, pero después vas a concluir. Entonces yo pregunté, ¿cómo hace un alumno para entrar a esa universidad si medianamente el que sale de esa universidad se lleva un futuro asegurado? Imagínense, chicos, si yo le digo, si lográs el título en la universidad, Martín, ahora que entraste, imagínate, salís con un contrato por año. O sea, se te olvidan todos los problemas. Acá no sabemos si terminamos la universidad, pero allá te dicen, cuando termina la universidad ya tenés un contrato con las compañías más importantes. Y entonces me dijeron, es fácil. Un alumno en el secundario, cuando está en el 3er grado del secundario, escribe una carta, no mail, no WhatsApp, nada. Son bastante rusticones. Tienen que escribir una carta de puño y letra, porque ellos valoran que todavía se escriba. Y entonces tienen que mandar una carta al directorio de Oxford, esa carta queda ahí guardada, nadie la va a leer, donde el alumno dice que le faltan X cantidad de años para terminar su secundario, que piensa graduarse con un margen de nota de tal a tal punto, o sea, dicen, pienso terminar mi secundario en 3 años más, y mi promedio de nota estará entre 95 y 100 puntos.
Si estás por debajo de los 95, listo, tirá la carta porque no entras ni siquiera en el reducto, ¿verdad? Pero entonces vos tenés que escribir esa carta. Cuando terminaste tu secundario y vos pedís la solicitud para entrar a esa universidad, lo primero que hacen es buscar tu carta. Entonces lo primero que hacen es leer qué dijiste hace 3 años atrás, con cuánto te pensabas graduar, cuánto tiempo tardaste y si lo lograste. ¿Por qué? Porque si un alumno no se compromete, no tiene un compromiso con el estudio, mucho menos tendrá con su profesión, entonces lo descartan directamente. Diga conmigo, interesante. Capitalizar tu esfuerzo. Lograr que tu esfuerzo valga la pena. Todos los hombres usados por Dios que alcanzaron el éxito, y esa palabra éxito la podemos usar. Yo nací en una iglesia donde la palabra éxito no se usaba porque el éxito era del mundo, como si nosotros éramos del planeta Marte. Todos los hombres de Dios que alcanzaron el éxito en sus misiones, que lograron sus propósitos, sencillamente tuvieron objetivos muy claros y no se fueron de este mundo sin haberlos cumplido. Sencillamente fueron, ¿qué cosa? Dígamelo usted, efectivos. Y entonces ahora voy a tirar una frase de oro, que es de mi propia autoría. Algún día van a leer los libros de todas mis frases, que usted ya conoce. Las decisiones personales determinan nuestros propios objetivos. O sea, ¿quién determina tus objetivos? Tus propias decisiones. Son tus propias decisiones. Usted decide todo el tiempo. Usted decide cómo se viste. Ustedes se definen y deciden lo que hacer, cómo hacer. Usted no es producto de un repollo, sino usted es producto de sus propias decisiones. Me dicen que no los trate de usted porque los hago muy, ¿verdad? Pero bueno, me sale así. Pero miren lo que dicen, que las decisiones personales determinan nuestros propios objetivos. Hoy somos el resultado de las decisiones que hemos tomado, dígamelo usted, ayer. Mañana seremos lo que decidamos hoy y pasado mañana seremos lo que decidamos. Hoy sos el resultado de ayer, mañana de hoy, pasado mañana de mañana. Siempre será el resultado de tus propias decisiones. Este hombre que usted ve en pantalla fue un industrial, empresario y filantrópico más importante de los Estados Unidos allá por el siglo XVIII. Fue creador de las empresas más grandes ferroviarias de su época, uno de los hombres que manejaba los conglomerados económicos más grandes de su país, uno de los conocido como el magnate del siglo. Este fue el hombre más próspero en el siglo XVIII, siglo XIX, porque este fue uno de los hombres más prósperos de su época. Todo lo que ganó en todas sus empresas lo dedicó a fundar colegios y a fundar universidades. Y él le decía a todos sus colegas que si quieres ser feliz, fíjate una meta que gobierne tus pensamientos, libere tu energía e inspire tus, ¿qué cosa? Esperanzas. Fíjate una meta. Fíjate un objetivo. O sea, calcula tu esfuerzo. Busca la manera de que ese esfuerzo tenga una orientación que despierte tus esperanzas, y por eso vamos a encontrar que cuando hay personas que tienen objetivos muy claros, cuando en la vida empezás a tener objetivos muy claros, no importa cuán altos sean, tus esperanzas, tu energía se libera y entonces empezás a lograr cosas que nunca te imaginaste que ibas a lograr. Mi socio siempre me dice, cuadro de honor de la Universidad Tecnológica, yo logré mi carrera en tiempo récord cuando trabajaba y estudiaba. Hoy de repente tenés todo el tiempo del mundo para estudiar y lográs quizás las peores notas. ¿Por qué? Porque el ser humano es diseñado que cuanto más presión va a tener y cuanto más va a estar en jaque en cuanto a todas las presiones y las circunstancias que lo rodean, más energía va a liberar y entonces vas a soltar tus esperanzas, vas a soltar tus energías, vas a crecer y lo vas a lograr. ¿Cuántos dicen amén? Busca un objetivo. Quiere decir que la peor de las cosas es que no tengas un objetivo. Lo peor que te puede pasar en la vida es no tener una meta.
Lo peor que te puede pasar es zafar, esa mentalidad mediocre de zafar. Estoy acá para zafar y si con un 4 zafo me saco un 4. Y así estás en la vida. Califica tu esfuerzo para que lo que hagas valga la pena. Uno de los hombres, escritores, innovadores de esta época, quizás uno de los motivadores más conocidos en todo lo que es desarrollo personal, él decía, Anthony Robbins decía, establecer objetivos es el primer paso para transformar lo invisible. O sea, ¿cuándo se transforma en algo visible? Cuando puse una meta, cuando empecé a calcular, cuando empecé a decir, yo voy a hacer esto para lograr esto, y esa decisión va a hacer que lo invisible se convierta en visible. Nelson Mandela decía, un ganador es un soñador que nunca se rinde. Así que yo no sé en esta noche cuánto es el esfuerzo que te toca por delante, pero vamos a hacer que valga la pena. ¿Le parece? Dele un fuerte aplauso a Dios en esta noche. Bueno, vamos a buscar también en la Biblia. El apóstol San Pablo decía, hermanos míos, hermanos, yo mismo no pretendo haberlos ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio. Fíjese que él va a estar diciendo al premio del supremo llamamiento. En otra parte, cuando le escribe a los Corintios, el apóstol San Pablo dice que él corre una carrera y la corre para ganar, no la corre para perder. O sea, él está en la vida para correr la carrera, para lograr el objetivo y para que cuando cruce la meta diga, valió la pena hacer la dieta, no comer harinas. Yo hace muchos años atrás, entre todas las cosas que le podría contar, yo tenía un problema con la obesidad y muchos me han conocido. Además, hay mucha gente que dice, vi un video tuyo, ¿eras vos o era tu hermano? Es más, una vez llegué a El Salvador y me dijeron, vino el hermano de Caputo. Me acuerdo como hoy que nosotros hice uno de los tratamientos en aquella época más conocido que era el método Ravenna. Y el método Ravenna te ponía a 300 calorías por día. Imagínate 300 calorías por día. Ay, Dios mío, en cualquier poste veía un sándwich, veía un alfajor, 300 calorías por día. Yo tenía que vivir 300 calorías por día y habíamos logrado, y de hecho que lo había logrado bajar 20 kilos en cuestión de 5 meses. Claro, el problema no era bajarlo, el problema es lo que pasaba después. Y era curioso porque nosotros teníamos que ir a la clínica y todos los días a la misma hora pesarnos en el mismo lugar. Para lo cual teníamos que llegar, sacarnos la ropa y subir a la balanza. Era muy curioso llegar al vestuario y encontrar 10 o 15 rellenitos en calzoncillo, imagínenselo, todos contra la pared, la balanza delante y nadie se quería subir porque tenían pánico de subirse a la balanza. En aquel tiempo me acompañaba mi socio, que usted ya lo conoce, que es bastante metido, y entonces él arengaba a los gordos y les decía, dale, cobarde, subí a la balanza, ¿qué estás esperando? Y entonces vos veías que la persona se subía a la balanza y usted lo veía ir caminando a la balanza como ir al matadero, porque vos tenías que anotar cuánto pesabas, y entonces de repente vos lo veías de espalda, que la persona se subía a la balanza y miraba el número. Y cuando él miraba el número, vos de atrás te dabas cuenta, pues decía, ¡yes! O decía, no, otra vez no. O sea, el esfuerzo no había valido la pena. O el esfuerzo sí valió la pena. Y entonces Pablo dice, yo tengo una carrera por delante, que la voy a correr. Y voy a trabajar en mí, y voy a hacer mi mejor esfuerzo, y voy a lograr que eso que voy a hacer valga la pena. Yo conozco demasiados cristianos que están haciendo un medio esfuerzo sin sentido. Yo conozco muchísima gente que hace esfuerzo, pero que como no logra la meta, fue perder el tiempo. Y lo peor que te puede pasar es que pierdas el tiempo. Así que en esta noche quiero que se anoten cómo lo podemos lograr. ¿Ok?
¿Vamos bien o más o menos? Lucas, ¿puedo continuar o más o menos? Bueno, en primer lugar, ¿qué dice ahí? Costos y beneficios. Lo primero que hay que hacer es una evaluación de costos versus beneficios. No somos muy buenos haciendo el cálculo, muchas veces nos equivocamos ahí, porque muchas veces cuando calculamos, nos encanta calcular solo los beneficios, pero no los costos. Cuando nosotros nos ponemos en la balanza esas dos cosas y no sabemos cuantificar el costo versus el beneficio, todo nos puede parecer caro o todo nos puede parecer barato. Dependiendo de tu evaluación de los costos, vos entonces vas a empezar a darte cuenta si vale la pena o no. Entonces, cuando haces una evaluación de costos y beneficios, empezás a darte cuenta que muchas veces, por no calcular los beneficios, el costo va a ser muy elevado. Y no vas a tener una valorización correcta de tu vida. Por ejemplo, cuando me puse de novio con la que hoy es mi esposa hace 31 años, yo tuve un costo muy alto que pagar. Mis suegros. ¿Está? Y yo no te voy a hablar mal de ellos. Hoy que soy, todavía no, pero voy a ser, lo entiendo. Pero cuando me puse de novio, mi suegro me sentó y me dijo que solo la podía ver una vez por semana para que Ceci no pierda los estudios, porque parece que yo le iba a desconcentrar. Los domingos la podía acompañar solo hasta la puerta de la casa en compañía de alguien, de uno de los hermanitos, y durante la semana no la podía ver. Eso era un costo muy alto. Más un hermoso chico como yo, que tenía mujeres a disposición, las que quería. ¿Por qué me fui a enamorar justo de ella? Era un costo muy elevado. Un costo que me llevó a morderme los labios, a agarrar y aceptar y tolerar, y me pusieron pauta y me pusieron normas, y me dijeron, la vas a respetar, y vas a hacer esto y vas a hacer lo otro. 3 años de servicio militar obligatorio. Ustedes siéntanse contentos, muchachos. Nosotros no teníamos Facebook, no teníamos teléfono. Una llamada de teléfono. Era el tiempo de que se escribían las cartas. Era el tiempo que nosotros escribíamos por ahí ¿cómo se llamaban? Una tarjeta. Y entonces cuando te agarraba la melancolía, cuando te pintaba la melancolía porque la querías ver, porque te morías de ganas de verla, agarrabas la tarjeta y la leías. El costo era muy alto. Pero yo me propuse tener un matrimonio feliz. El costo fue muy alto porque yo me di cuenta que yo no iba a tener que manosear los sentimientos de otras personas, que yo tenía que ser fiel a la persona que yo estaba amando. El costo fue alto, pero el beneficio fue tan grande que yo hoy te puedo decir que valió la pena. Así que si te toca un suegro difícil, bancátela. Es lo mismo que en la iglesia. Hoy en la iglesia tenemos una libertad que nosotros no teníamos. ¿Por qué? Porque el liderazgo de esa época era totalmente diferente al de hoy. ¿Ustedes creen que yo iba a tener un pastor que me habla de tú a tú como te estoy hablando? No era así, el pastor era inalcanzable. Y te ponían los estamentos y si te gustaba bien y si no, afuera. Hoy de repente no valoramos, pero sin embargo quiero decirle que esos costos que nosotros hemos tomado también nos enseñaron, nos ayudaron y todo valió la pena. Un joven principal, la Biblia no pone su nombre, pero dice que era un joven rico, y ustedes conocen la historia, dice que se acercó a Jesús, él estaba dispuesto a guardar los mandamientos de Dios, pero no estaba dispuesto a alcanzar la perfección. O sea, fíjense qué interesante, fijémonos qué interesante, es que este muchacho estaba dispuesto a amar a Dios. No es que no estaba porque los mandamientos los sabía. Y de hecho que Jesús le dijo, los mandamientos sabes, sí, los sé de mi juventud y lo he guardado de mi juventud.
O sea que no estamos hablando de un chico que no se quería comprometer, estamos hablando de alguien que quería, las cosas de Dios le simpatizaban. Hoy vengo a la reunión de jóvenes porque creo que predica el pastor y vamos a ver qué onda, ¿me entendés? Pero cuando predica Lucas mejor no vengo, o sea, no era de ese estilo. No era del estilo de decir, ¿qué pinta? Hay after hoy después de la reunión, vengo, y si no me quedo en mi casa. No, estamos hablando de un Diego Moyano, un tipo que venía todos los días. ¿Me entendés? Una persona que era ejemplo, un aplauso para Dieguito. Dice que se acercó a Jesús y le dijo, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús dijo, ¿los mandamientos sabes? Sí, como no lo sé. No mates, no adulteres, honra a tu padre y a tu madre. El tipo honraba a los padres, el tipo era un buen tipo, un buen cristiano. Sin embargo, no estuvo dispuesto a la exigencia. La exigencia es que dice que Jesús mirándolo, lo amó. Yo no he encontrado otra parte en la Biblia que Jesús ante un individuo lo mire de esa manera, porque dice que Jesús mirándolo, lo miró y lo vio tan lindo como el chafa que tengo acá enfrente, ¿verdad? Lo vio tan bueno, ay, no sé, pero lo miró y lo amó. Como te miró a vos y te amó. Y mirándolo lo amó y dijo, una cosa te falta para un grado superior, una cosa te falta para que seas perfecto, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, ven y sígueme. Y entonces él dice que dijo, no, hasta ahí llegué. Calculó el costo y dijo, no vale la pena. Tengo muchas riquezas, me parece que esto no. ¿Qué hizo? Calculó el costo, pero nunca calculó el beneficio. Porque entonces cuando él se fue, a pesar de que Jesús lo miró, y lo miró como nos mira a nosotros para que seamos parte de su servicio, para que seamos parte de su ejército, para que seamos parte de los jóvenes de Dios, dijo, tengo algo más brillante para vos, tengo algo más interesante para vos. Pero él dijo, no, o sea, calculó el costo, dijo, esto es demasiado alto, demasiado compromiso, no, ahí te comprometen mucho, no. ¿Y qué es eso de que qué es eso de, pues, no, si pinto una, ando con una, ando con la otra, ando con 10, no hay ningún problema, ¿qué es eso que dice el pastor que hay que respetar, que hay que buscar en la voluntad de Dios? ¿Cuántos dicen amén? Es demasiado costo eso que dice el pastor que hay que orar por una novia. Mirá si vamos a orar por una novia. Si quieren se lo escriturizo también, porque también la palabra dice que Dios pone el sentir, el querer y el hacer. Si te gusta, metele para adelante. Pero el joven calculó demasiado. Dijo, tengo demasiado. Sin embargo, nunca calculó el beneficio. Porque dice que cuando él se fue, Pedro se puso triste porque dijo, cuando Jesús dijo, bueno, qué difícil es entrar al reino de los cielos, y ustedes conocen el texto, a los que confían en la riqueza, entonces Pedro dijo, todo, lo hemos dejado todo nosotros, ¿y ahora qué tendremos? Y entonces Jesús dijo, hijitos, yo les digo que no hay nadie que no deje en esta tierra bienes, casas, padres, que no deje nada, que no reciba 100 veces más. O sea que ese joven rico se privó de un negocio que le dejaría 100 veces más todo lo que dejara. O sea, si yo a ustedes le planteo un negocio que por cada tanto reciban 100, ¿cuántos no lo agarrarían? Era un hombre de negocio, era un hombre rico y se perdió una fortuna. Decirle al que tenés al lado, te estás perdiendo una fortuna. Por no calcular bien. Si no calculás el beneficio, el costo siempre te va a parecer alto. Y yo entendí a los 14 años que Dios quería toda mi vida. Calculé el costo, pero también calculé el beneficio. ¿Saben por qué? Porque yo sé y les puedo garantizar que servir a Dios es la experiencia más extraordinaria que te puede tocar en la vida. Denle un aplauso a Dios por eso. ¿Cómo lográs que valga la pena? No abortando la misión. El valor de la perseverancia con el tiempo te vas a dar cuenta de lo relevante
de lo extraordinario rendidor que es cuando continúas y cuando seguís adelante, pase lo que pase, por más difícil que se ponga. Abortar la visión, la misión, te va a llevar a malgastar tu tiempo, tu energía, tu capacidad y no vas a lograr absolutamente nada. Jesús dijo, si ustedes permanecen en mí y yo en ustedes, pidan lo que quieran. O sea que Dios desea que perseveremos para que a través de esa perseverancia llegue lo mejor de Dios. Jesús dijo que solo el que persevere hasta el fin, o sea, Dios no está planteando el sube y baja, sino que logras mantenerte en una línea de tiempo constante. Digan conmigo, constante. Díganlo más fuerte, constante. Mirá que no me voy hasta que te vea convencido. ¿Qué quiere decir eso? La perseverancia, tarde o temprano, termina derrotando al don. ¿Qué significa eso? Que es mucho más loable, mucho más importante, mucho, pero mucho mejor paga tenés cuando sos perseverante en el tiempo por más que tengas talento. Porque la perseverancia termina triunfando sobre el talento. ¿Qué significa eso? Que el talento se logra a través de la perseverancia, pero nunca la perseverancia a través del talento. Lo dijeron los hombres, más importante. Confucio decía, no importa cuán lento vaya, lo importante es que no te detengas nunca. Thomas Edison decía, nuestra mayor debilidad radica en renunciar. ¿Qué significa? Thomas Edison decía, la mayor debilidad de un hombre es cuando renuncia, cuando abandona la lucha, cuando no la sigue peleando. Cuando piensa que el costo es muy alto y no se da cuenta que del otro lado está el beneficio. Muchos de los fracasos de la vida son de personas que no se dieron cuenta cuán cerca estaban de lograr el éxito. Cuando bajás los brazos, cuando decís hasta acá llegué, cuando no lográs permanecer en lo que quieras. 31 años de casado, tuvimos que permanecer en el amor. 36 años de servicio a Dios, hubo que permanecer y no siempre fue fácil. Y las cosas no siempre se pusieron lindas. Las pruebas estuvieron, los desafíos estuvieron, las adversidades estuvieron, pero lo único que sigue diciéndonos Dios, que el que persevere hasta el fin, ese lo va a lograr. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué quiere decir eso? En una profesión, en un trabajo, en tu servicio a Dios, en tu manera de conectarte con Dios. ¿A cuánto le gusta conectarse con Dios de vez en cuando? No digo todos los días, pero por ejemplo una vez por semana. ¿A cuánto le gusta, por ejemplo, tener un lindo encuentro con Dios, por lo menos, ¿cuánto decimos, Diego? Una vez por mes, por lo menos. ¿Sos de esos que cuando te encerrás en tu cuarto a orar, si no sentís nada a los 5 minutos, así, mejor está la serie? ¿O lográs permanecer? ¿Qué te pasa cuando agarrás la Biblia y no la entendés? ¿La dejás para que otro te la explique o decididamente querés continuar para leer? Porque siempre tenemos esa mala costumbre de abortar la misión. Y entonces empezamos una carrera, se pone difícil, ¡pum! Saltamos para el otro. Somos los canguros, vamos de un lado para el otro, ¿verdad? Y no nos damos cuenta que en cada salto perdemos tiempo. No nos damos cuenta que en cuanto otra nueva decisión, lo único que nos hace es retroceder. No nos damos cuenta que por no mantener esa convicción no nos hemos dado cuenta, ni entendemos que quizás estábamos tan cerca de lograrlo. ¿Por qué abortar siempre la misión? ¿Por qué dejar cuando las cosas se ponen difíciles? ¿Por qué sencillamente tenemos ese carácter de que no permanecemos en el tiempo y siempre estamos tentados a abandonar? La Biblia nos dice que miren que el que tiene doble ánimo o aquella persona que un día piensa una cosa y otro día piensa la otra, nunca va a recibir nada de parte de Dios. Quiere decir que a Dios le apasiona, le encanta a los perseverantes. ¿Saben por qué? Porque Dios es perseverante. Dice la Biblia que Él es el mismo ayer, hoy
hoy y por los siglos. Quiere decir que Dios lo que dijo ayer, lo dice hoy, lo dice mañana. Quiere decir que lo que Dios hizo ayer, lo puede hacer hoy, lo puede hacer mañana. O sea, Él permanece inalterable en el tiempo. ¿Cuántos dicen amén? No, no fue fácil. Y no es fácil perseverar en este país. ¿Cuántos piensan que no es fácil? No es fácil. Y a los 18 años fundé mi primera empresa. Y mi esposa se casó con un empresario. Y a los 2 años, no sé ni lo que era, pero a los 2 años no teníamos nada. Y no fue fácil empezar de nuevo. Y no fue fácil levantarnos. Y no fue fácil. Y nunca será fácil. La Biblia dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. ¿Qué significa eso? Cuando tenés la capacidad de sostenerte en el tiempo, en un pensamiento, en una convicción, en una dirección. ¿Cómo vas a lograr hacer que valga la pena algo? Miren lo que dice. Es por, ¿qué cosa? ¿Me lo pueden leer, por favor? Porque no lo leo. Tener el espejo correcto. Eso depende, el espejo en que nos miremos, tendremos claro a dónde llegar y el esfuerzo que hacer. Lo que denominamos una autoestima intacta. O sea que depende cómo me miro, voy a lograr alcanzar por lo que me he esforzado. Depende con el espejo que te veas. Si te ves con tu propio espejo o te ves con el espejo de Dios. ¿A cuánto le gustaría verse con el espejo de Dios? ¿Qué significa? Que Dios nos mira muy distinto a lo que nosotros nos miramos. La óptica de Dios es diferente. Díganlo fuerte. La óptica de Dios es diferente. De hecho, que cuando el rey David, el gran rey David, fue ungido, Samuel, que era una institución, que era un hombre increíble, que era un hombre que nunca le erraba, se equivocó cuando vio a Eliab. O sea, él miró a Eliab y dijo, este es el ungido, el nuevo rey. Y Dios le dijo, no, yo no miro eso, yo miro otra cosa. Quiere decir que Dios mira otra cosa. Menos mal, Mora, ¿no? Quiere decir que cuando Dios me miró, no me vio como yo me veo. Yo en realidad me veo hermoso. Sencillamente perfecto, diría. Pero nunca me hubiera visto para hacer lo que hice. Yo quiero decirles con mucha libertad, pero con también humildad, que a mis 51 años, y yo voy a tomar lista de lo que están hoy, porque a ver, me gustaría si a los 51 años me pueden decir lo que yo les voy a decir a ustedes. A mis 51 años yo les puedo decir que yo estoy exactamente donde siempre quise estar. Imagínate en la vida lograr llegar a donde siempre quisiste llegar. Y yo hoy puedo decirle que a los 51 años lo logré, pero todavía tengo mucho por lograr. Pero cuando Dios me habló o cuando Dios me llamó, yo no me veía capacitado ni siquiera en la posibilidad de lograrlo. El apóstol San Pablo era alguien que parece que lo denostaban bastante y parece que siempre lo ninguneaban con que él no era de los 12. Es como decirte, por ejemplo, Lucas no es de los pastores fundadores. Es un nuevo pastor. Entonces me lo andan ninguneando, Lucas. ¿De verdad que te andan ninguneando? No, vos sos de la primera hora. Sin embargo, depende a la óptica con la que nosotros nos estamos mirando si logramos vernos como Dios nos mira. Y entonces vos decís que sos malo, que vos... Estaba Gedeón diciendo, yo soy una porquería, soy de la familia más pobre de Israel. Y sin embargo el ángel cuando se presentó a Gedeón le dijo, ve con esta tu fuerza. ¿Qué fuerza si estaba escondido como una laucha? Pero digan conmigo, Dios lo veía con otros ojos. El fracaso más grande que podemos tener en la vida es cuando no nos vemos con los ojos de Dios. Y entonces el apóstol Pablo, que lo andaban ninguneando, él dijo, yo soy el más pequeño de todos los apóstoles.
Yo no estuve con los 12, no estaba en la barca el día que se calmó la tempestad, no estuve en la alimentación de los 5.000, yo no estaba en la movida con Jesús. Porque yo sé que cuando Pablo andaba por las iglesias le decían, che, pero ¿cuándo viene Pedro? Ese sí que la mueve, ¿este quién es? Y entonces como que a Pedro lo ninguneaban, a Pablo lo ninguneaban porque no era de los 12. Y entonces cuando le escribe a los corintios le dicen, yo era el más pequeño, es verdad, yo era el último, como un abortivo, sin embargo, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Quiere decir que vos podés lograr llegar a donde querés estar por la gracia de Dios, no por lo que te imponen los otros, no por lo que te dicen los otros. El fracaso más grande del primer rey de Israel, de Saúl, fue ese. Saúl, dice la Biblia, que cuando se ponían todos en formación, él superaba todo. Era hermoso Saúl, pero tenía algunos problemas. Dice la Biblia que cuando Samuel lo convoca a Saúl para que sea el ungido de Dios, la Biblia nos dice que cuando lo escuchó a Samuel, que Samuel le empieza a decir que era el rey, que lo había elegido. Es como si yo te digo que, por ejemplo, Dios te eligió para ser el presidente de Argentina. Ojalá, no, porque de lo que tenemos... Imagínate que Dios de repente te llama para decirte lo que Él quiere de tu vida. Y entonces Samuel lo llama a Saúl y le dice, lo más escogido de la nación está preparada para vos. Entonces dice que Saúl, cuando escucha a Samuel, dice que Saúl dice... pensando en todo lo que le está diciendo le está diciendo, yo soy de las familias más chiquitas y más pequeñas de Israel, yo soy de la familia de Benjamín, para mí te equivocaste, soy de la familia más pequeña, por si usted no lo sabe, de las 12 tribus, la más pequeña la de Benjamín, y entonces Saúl dice, ¿usted está seguro? Señor, me parece que te equivocaste. Dice la Biblia y nos cuenta que cuando Samuel lo presentó, organizó un banquete y lo sentó y sin embargo él se le pasaba diciendo, pero si esto para mí se equivocara, acá hay un error. Yo soy de lo más pequeño, de lo más chiquito, yo no creo que esto sea así. Y entonces dice que Samuel le dice a Saúl, mirá, va a venir una compañía de profetas, vas a profetizar, vas a caer bajo el Espíritu Santo, va a venir el poder sobre tu vida y lo único que te digo, que cuando venga el poder, andate contra los filisteos. Salió corriendo, dijo, no, para mí está equivocado. Empezó a profetizar, pero cuando la gente empezó a decir, ¿qué hace Saúl profetizando? Dice que cayó. Samuel organizó una fiesta para presentarlo y dice que se escondió y no lo encontraban por ningún lado a Saúl. Dice que Samuel, andar molestando a Dios por esto, mirá que Dios está ocupado en serio, andar molestando para decir, ¿dónde se metió Saúl, Dios? Y Dios le tuvo que demostrar a Samuel dónde se había ocupado. Saúl fue un fracaso. Saúl nunca se vio como el verdadero rey. Saúl siempre se imaginó que se habían equivocado con él. Nunca logró verse como Dios lo miraba. Y es muy probable, chicos, que muchas veces nosotros no nos veamos como Dios nos ve. Y entonces nos autolimitamos y pensamos que no vamos a poder porque estamos en un lugar equivocado, porque tenemos muchas limitaciones, porque nadie va a confiar en nosotros y entonces nos autoimponen limitaciones y no nos damos cuenta que Dios nos quiere dar algo mucho mejor que lo que tenemos. ¿A cuánto le gustaría recibir todo lo que Dios tiene para sus vidas? Miren dónde está el fracaso de Saúl, se los quiero leer, que el día que Samuel lo va a retar por lo que pasó con Amalek, dice que Samuel le dijo, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras el más pequeño ante tus propios ojos, yo te había elegido para ser rey. ¿Qué quiere decir, muchachos? Que aunque Dios te elija, escúchenme bien, aunque Dios te elija para cosas grandes, si vos no te la crees, si vos no asumís el reto, si vos no tomás la decisión de decir que sí, ni Dios lo va
a hacer. ¿Cuántos dicen? ¿Puede dar un aplauso a Dios por eso? Tenés que hacerte cargo de lo que Dios quiere de tu vida. O vas a ser un paria toda tu vida. Porque por más que Dios te diga, yo te ungí por rey, y vos no te la crees, te escondes en el bagaje porque no querés, porque no te gusta la exposición. Pero imagínate, Samuel reunió a todas las familias de Israel para presentar al rey. ¡Qué papelón! Diga conmigo, ¡qué papelón! Samuel organizó todas las tribus y dijo, tengo el rey que ustedes pidieron. Y aquí está, entre nosotros, el ungido. Saúl. ¿Y Saúl? Che, anda, fíjate al baño. Capaz que está descompuesto. Imagínate que estaban las 12 tribus, los príncipes de las tribus para el anuncio. Busquen a Saúl. ¿Saúl dónde se metió? Si es el rey. Solo Dios le pudo decir, anda a buscarlo dentro del equipaje que se metió adentro de las carretas. Y ahí lo fueron a buscar al rey, envuelto en todo, ocultado. ¿Por qué? Porque nunca se la creyó. Y entonces Dios se lo tuvo que decir. Yo te había ungido por rey, pero vos nunca lo creíste. Nunca lo aceptaste. Nunca dijiste, sí, yo quiero. Yo nací como todos ustedes acá en La Matanza. Y cuando a los 14 años Dios me llamó, el único gesto bueno que tuve, porque quiero decirle que cuando Dios me llamó, ni Biblia tenía. Era la década del 80. Yo sé que esto es antiguo para ustedes, pero era la década del 80. Las grandes campañas. En aquel tiempo, el gran hombre Carlos Anacondia, a quien tuve el privilegio no solo de conocerlo, comparto, estuve esta semana hasta con sus hijos. Esta semana me reuní con uno de sus hijos por otra cuestión y le decía a uno de sus hijos que se llama como yo, Ángel, digo, mirá Ángel, tu papá fue un hombre que atravesó este país y lo cambió definitivamente. Y de repente en el año 86, con 15 años mejor dicho, cuando Dios me llama, cuando Dios me habla, yo no tenía Biblia y de repente Dios me dijo que iba a cruzar naciones, iba a andar por naciones predicando la palabra y de repente Dios me muestra a mí arriba de plataforma con multitudes. Ni Biblia tenía. Encima estaba en una iglesia de ruso y era italiano, o sea, peor, no me podía ir. Pero lo único bueno que tenía es que yo dije, sí, Señor. Yo quiero. Y cuando Dios me dijo, quiero que seas un empresario exitoso, yo dije, sí, yo quiero. Y nunca me puse a ver, pero mirá, yo fracasé, yo fui un desastre, mirá, vivo en casa, no. No. Yo dije, quiero. ¿Qué tenés para mí? ¿Qué soy para vos? Entonces, de acuerdo al espejo que tengas, cómo te mires, cómo decidas, lo vas a vivir. Y yo no me voy a morir sin ver en mi vida lo que quiero ver. ¿Cuántos dicen amén? Decirle al que tenía al lado, te tenés que hacer cargo. Y lo cuarto, y con esto quiero terminar, ¿cómo lográs que valga la pena? El principio y el fin. Dios, siempre Dios. Acá nos vamos a poner serio. El 99% de tu vida a Dios no le importa. Dios no te comparte. Digan conmigo, Dios no me comparte. Lo cual no significa que Dios anda buscando gente perfecta. Pero tu corazón tiene que entender
que no se negocia. Allá por la década del 80, un muchacho fundó una banda de heavy metal conocida como Halógena. Aquellos que tienen mi edad, por lo menos por ahí se recuerdan. En realidad, fundó con sus compañeros secundarios una banda que se llamaba Último Momento. Yo quiero decirles que ustedes ya nacieron en otro país, pero en la década del 80 nosotros veníamos de la dictadura militar. Y cuando en el año 83 surgió la democracia, empezaron los grandes cambios, inclusive culturales, en nuestro país, que en nuestra juventud, nuestra adolescencia, lo vivimos. Y empezaron las bandas de rock, porque el rock no estaba bien visto, y empezaron a surgir bandas, y bandas muy importantes que hasta el día de hoy se escuchan. Bueno, esta banda llamada Halógena fue una banda muy, muy conocida, y en el punto de explosión de su éxito, muy de la mano de Soda Stereo y de otras bandas que ellos participaban, surgió algo que se los quiero compartir. Y puede ser que ustedes lo conozcan, pero les quiero hablar de Pablo Olivares. Tú reniegas de tu religión cristiana, no te sientes cristiano en ese momento. No, yo una vez que me voy de mi casa, mi mamá, las últimas palabras de mi madre a los 14 fue: cuando te vayas, ella pensando que yo no me iba a ir nunca, me dijo: cuando te vayas de esta casa, vas a encontrar en la calle que no vas a poder ser de uno o del otro, no vas a poder andar en el medio, sos, perdón, de uno o del otro. Y dije: ¿de qué? ¿O de Dios o del diablo? Y yo le dije: yo me voy con el diablo. ¿Y tuviste 10 años con el diablo? Sí. Escuche. Renegando de tu religión. Sí, porque, don Francisco, usted tiene que entender que en el mundo cristiano, o los creyentes, que entienden del poder de Dios, también conocen del poder del enemigo. Y yo quería utilizar, si bien yo había nacido en un lugar cristiano y entendía ese poder, quería manipularlo a mi favor. Y hay algo que cambia tu vida, hay algo que es un quiebre total. Total, un antes y un después. Llegamos a la Ciudad de México para un evento importante de rock que auspiciaba un canal de música muy famoso, y bueno, yo salgo a comprar unos instrumentos, y bueno, somos secuestrados, somos abordados por un grupo así, comando. Y tú eras exitoso artísticamente. Artísticamente nos estaba yendo, era como que estaba llegando mi momento. Por eso, digamos, era la impresión mía. Digo, ¿por qué? ¿Por qué ahora, no? Porque era mi momento, era mi oportunidad. Después de haber tantos shows. Me están secuestrando con engaños, porque primero me dijo que era un vendedor de instrumentos, muy bien vestido el muchacho. Y yo creo en él, lo sigo. Esto fue en México. En México. Y nos dirigimos hacia una zona donde, bueno, finalmente me terminan secuestrando a mí y a toda la banda. Digamos, salen 5 hombres más y bueno, nos rodean armados. ¿Y qué pasa ahí? De ahí nos llevan a Tepito. Y ahí empieza el verdadero rock and roll. Porque ahí yo dije, bueno, acá no salgo más, acá me matan. Y empiezan a hablar, querer negociar con la compañía discográfica por plata. Y van pasando las horas y yo voy viendo que esto se termina. Y ahí, recién ahí, es donde yo me acuerdo de mi mamá. De su fe, de sus oraciones. En un momento te ponen una pistola... Sí. En la cabeza. ¿Qué pasa en ese momento? Bueno, él ya no puede negociar más y me apunta. Yo estoy todo tatuado, entonces él se sentía todo el tiempo como que físicamente yo lo agredía. No sé por qué, pero no había conexión con él. El resto de la banda no los provocaba tanto, pero a mí es como que el castigo era todo el tiempo conmigo. Entonces me apunta a la cara y me dice: ¿crees en Dios? Y yo digo, pero adentro mío pensé: ¿por qué a mí? Porque no le pregunta a todo el resto de mis músicos que son ateos, ¿por qué a mí? Yo, que escondí todo mi pasado, nadie sabía que yo había nacido en un hogar cristiano, y encima yo era el más salvaje de todos dentro del ambiente del rock. Y entonces no sabía qué responder, y de adentro del estómago me sale decirle sí. Y cuando le dije que sí, me dio miedo haberle dicho que sí, que creía. Y me tapé la cara y dije, bueno, acá me voy. Y por lo contrario, esperé, y cuando lo vuelvo a mirar, el muchacho me hace con el arma, me dice: si me hubieras dicho que no, te hubiera matado. Se guardó el arma y salió de la habitación. Empezó a discutir con el resto de los secuestradores. Y ahí yo siento un cambio en mí, físico. Empecé del frío y del terror que sentía, empecé a sentir un calor y no entendía, y dije: Dios está acá conmigo. ¿Por qué? No entendía por qué. Y era muy fuerte. De hecho, pasaron un montón de otras cosas más. Cuando nos están liberando, otra banda de secuestradores y narcotraficantes entran al barrio y nos quieren matar, y estos mismos hombres que nos estaban secuestrando nos defienden. Una locura total.
no paraba la odisea, pero adentro mío había algo muy fuerte, un calor, una energía que era totalmente, no la había vivido en mi vida. Si bien había nacido en un hogar cristiano, me había bautizado, nunca lo había sentido. Y empecé a recordar todo eso. Pero la pregunta era, ¿por qué a mí? Si yo hice todo mal y me gustó, ¿por qué a mí? Porque hay gente que hace las cosas malas y dice, no, yo hacía cosas malas y ahora me siento mal. No, a mí me gustaba, yo hacía cosas malas y me gustaba. O sea, lo que supuestamente para la religión y para la fe eran malas, a mí me gustaba. Entonces yo le decía eso a Dios. Mientras corría por esos pasillos le decía, ¿por qué a mí? Entonces, bueno, más tarde nos liberan. Logramos llegar al hotel, ahí estaba la gente, la policía, la gente de la embajada, y nadie se atemorizaron, así que nadie nos dijo nada. Entramos, llegamos a la suite, y yo me arrodillo en el baño y le digo a Dios, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Y entra mi manager y me dice, mira, tenemos que bajar, hay que hacer la denuncia, la gente de la policía. Le digo, no voy a hacer ninguna denuncia. Me dice, mira, acá hay 25 shows, no sé cómo te vas a arreglar. Y fue la primera vez, don Francisco, que empiezo a hacer otro Pablo. Y le respondí, bueno, mira, Dios se va a encargar de esos juicios. Y se empezaron a reír de mí. Bueno, ahí nos separamos como banda. ¿Volviste a tu casa de Argentina? Me tomo un avión y cuando llego están los periodistas en Argentina. Pero bueno, yo les pido por favor que no me interesa hacer una nota de ese estilo. Empiezo a caminar por el aeropuerto de Ezeiza, que es enorme, lleno de gente, una multitud de gente. Y en esto veo, en la puerta la veo a mi mamá. Y cuando la veo a mi mamá, yo dije, ¿qué hace esta mujer acá? Me la dejé. Los últimos gritos de mi mamá en mi casa fueron los últimos gritos de mi mamá. Ella, yo sé en quién deposité mi fe, gritaba. Y yo la escuchaba de media cuadra más o menos. Y yo dentro mío estaba orgulloso de irme. Así que la encuentro a mi mamá ahí y me quedaba esa impresión todavía. O sea, estaba mi mamá, pero me quedaba esa impresión de esa mamá controladora, de esa mamá de estar educándonos constantemente, orando por nosotros. Se dedicó a nosotros, a mí y a mi hermana. Entonces, cuando la veo, no me salió a decirle, te quiero, mamá, ¿qué haces? ¿Cómo andás? No. Me salió a decirle, ¿por qué a mí? Lo que me venía preguntando hacía horas atrás del secuestro. Y ella me abraza y me dice, porque yo oré por vos por más de 15 años y Dios hoy a la noche respondió mi oración. Y ahí la abracé. ¿Y eso fue hace cuántos años atrás? 9. 9 años. ¿Tu vida cambió? ¿Te casaste? Sí. ¿Tienes hijos? Tengo hijos. ¿Te has dedicado a la música cristiana? Sí. La verdad que Dios me regaló una vida de nuevo y yo me aferré a esa oportunidad. Si bien mi pasado me perseguía al principio, porque no es fácil. Cuando hablo con los chicos o con los jóvenes les digo, no es fácil, yo no les quiero vender que de la noche a la mañana conoces a Dios y te cambia la vida. Pero cuando conoces a Dios se abre una puerta. Y cuando vos empezás a caminar hacia esa luz, son esos pasos tuyos que vos vas dando, Él te va acompañando y ahí empieza a cambiar. ¿Qué le parece? Si vas a hacer algo, si vas a continuar y querés que valga la pena, tendrás que involucrar a Dios seriamente. Porque el 99% se va a perder en el camino. Y es por eso que dice Eclesiastés, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Y yo sé que muchas veces hay gente que hasta se pavonea de que por no servir a Dios o por no seguir con los caminos de Dios también le va bien. Yo conozco muchos impíos que se van a ir al infierno y que le va bien, ¿eh? Porque acá no se está jugando tu bienestar. Acá lo que te juzgás es la vida eterna. Es el cielo o el infierno. Que me muestres un video, un youtuber o alguno que te dice que le va bien porque vive revolcándose en el fango, eso no lo hace ni mejor ni admirable. Porque está establecido que tarde o temprano todos
tendremos que estar delante de Dios a rendir cuentas a Dios de nuestra vida. Y lo que te está jugando es la eternidad, ni más ni menos. Entonces que vos te cuides, que vos sirvas a Dios, que vos decidas seguir sus principios, va a hacer que valga la pena cuando recibas tu corona. Y es por eso que en esta noche quiero terminar preguntándole si lo que estás haciendo, si lo que haces de tu vida vale la pena. ¿Vale la pena? Yo te firmo a mis 51 años, te firmo un pagaré en blanco, que si le apostás toda la ficha a Dios y te va mal, yo nunca más predicaría esto. Pero a los 51 años yo te firmo que valió la pena verme con los ojos de Dios. Valió la pena permanecer estable cuando todos se fueron. Valió la pena el esfuerzo y el calcular los costos versus los beneficios. Valió la pena poner a Dios y siempre a Dios en primer lugar. Porque estoy donde siempre quise estar. Y porque tengo la felicidad de que me puedo morir ahora mismo. Ahora mismo. Nadie me puede decir que no. Yo me puedo morir ahora. O me puedo morir mañana. O no sé cuándo. Pero yo sé perfectamente que lo que me espera es la vida eterna. Y entonces valió la pena. Valió la pena ser fiel a mi mujer. Valió la pena. Porque hoy tengo la familia que siempre quise tener. ¿Ustedes creen, muchachos, que no tuve tentaciones, que no tengo? ¿Ustedes creen que no pasé verdaderas pruebas y tentaciones como las que ustedes pasan? Todo el tiempo. ¿Saben las veces que estando de gira por la empresa me tocaron la puerta de la habitación para ofrecerme cosas que no debía aceptar? ¿Saben las veces que tuve oportunidades como ustedes también de hacer cosas que no debía hacer? Pero valió la pena guardarme para Dios. Valió la pena. Así que les invito a que cierren sus ojos, inclinen su rostro y todos los que quieran, a partir de hoy, que su vida, la inversión de su vida valga la pena, donde estás, levanta tu mano y decile a Dios: quiero darte todo, Dios. Quiero entregarte todo. Quiero que mi esfuerzo, mi trabajo, mi no a eso, mi no a lo otro, valga la pena. Yo quiero que mi vida valga la pena. Y si hasta ahora mi vida no valió la pena, a partir de hoy yo quiero que mi vida valga la pena. Que valga la pena entregarte los mejores años de mi vida. Que valga la pena servirte con pasión, como te tengo que servir. Quiero que mi vida, Dios, mis años, mi juventud, valga la pena. Gracias. Gracias por tomarme en tus brazos y hacer que valga la pena. Yo bendigo estas manos, Señor. Yo bendigo estos jóvenes. Yo bendigo estos adolescentes, Señor. Oh, acá tenés un ejército, Dios. Acá tenés un ejército para revolucionar este país. Acá tenés profesionales para ponerlos en lugares de privilegio. Acá tenés empresarios para ponerlos a dirigir empresas que sean dignas, que valgan la pena. Acá tenés hombres y mujeres que pueden influenciar esta nación y que valgan la pena, y que valga la pena. Acá tenés los hombres, los intendentes, los abogados, los gobernantes. Acá tenés los empresarios, acá tenés los profesionales, acá tenés los matrimonios. Acá tenés los matrimonios que serán ejemplo para otro. Acá tenés los hombres y mujeres que serán ejemplos para otro, para que valga la pena. Y entonces, Señor, ocúpate de llamar a uno por uno
y poner en cada uno de sus corazones el desafío de seguirte para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.